Empezamos la grabación. Ok. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo me los trata la vida? Bueno, pues con el gusto de saludarlos nuevamente tan temprano. Vamos a ver en qué nos quedamos la clase pasada. La clase pasada estuvimos sacando los jacobianos para diferentes tipos de robots. Vimos las fórmulas que eran como para jacobianos que son de articulaciones de revolución y jacobianos que son para articulaciones prismáticas. Vimos cómo iban a quedar las fórmulas para esto y empezamos a ver un ejemplo de un manipulador y encontramos su jacobiano al final del día. Ok, entonces de acá sacamos la figura, hicimos este jacobiano, sacamos esta parte y nos quedamos acá. Entonces, al final del día, el jacobiano para este caso, ya les dije que lo tenían que hacer de tarea, les tenía que quedar de la siguiente manera. Tenían que quedarles un jacobiano del tipo, qué fea me quedó esa J. El jacobiano les debe de quedar de alguna manera, va a quedar bastante amplio, menos A1S1 menos A2S12, ya saben que este S12 es seno de teta 1 más teta 2, coma, menos A2S12, luego lo quería A1C1 más A2C12, este evidentemente es coseno de teta 1 más teta 2, coma, A2 coseno 12. Esta es la primera parte del jacobiano. Esto de acá sigue bajando. Luego queda un 0, 0, 0, 1, coma, 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 coma. Y acá me queda también un 0, 0, 0, 1. Y este sería nuestro jacobiano para el manipulador plano de dos enlaces. Traigo la piel bien reseca, me pongo crema. Y entonces vamos a ver que básicamente lo que tenemos es que mi jacobiano se compone de dos partes, la JB y la JW. Y entonces voy a tener que básicamente esto de aquí, ¿cómo lo pondré? Sí, lo voy a poner con rojo. Esto de aquí viene siendo el jacobiano de la velocidad de velocidades del enlace 1. Esto de acá viene siendo el jacobiano de velocidades del enlace 2. Esto de aquí viene siendo el jacobiano de velocidades angulares del enlace 1. Esto de acá viene siendo el jacobiano de velocidades angulares del enlace de la articulación 2. Y luego tendríamos que de aquí a aquí, esta matriz de acá, de dos columnas y tres renglones, esto viene siendo mi JB. Y de aquí a acá, esto viene siendo mi J omega. Órale pues. Y entonces, aquí va. Vamos a seguir haciendo ejemplos de este tipo. Ahora déjenme ver si de este lado. Pasamos de este lado. No, es acá, no, es acá. Estamos sacando la derivación del jacobiano. Acá está. Ponemos esta parte. Ponemos acá las articulaciones prismáticas. Dijimos articulaciones prismáticas, articulaciones de revolución. ¿Cómo quedaban? Para las articulaciones prismáticas, meramente el jacobiano era el eje por el que estaba pasando. Para el jacobiano el jacobiano de velocidades para prismáticas es meramente el eje. Jacobiano de velocidades para articulaciones de revolución es el producto cruz. Y jacobiano de revoluciones, básicamente toda esa información de los ejemplos anteriores queda resumida en estas dos ecuacioncitas.
nos dice que el jacobiano de velocidades es de esta forma para una articulación de revolución y es de esta forma para una articulación prismática. Igualmente nos queda que el jacobiano de velocidades angulares es igual al eje de rotación para una articulación de revolución y es igual a 0 para una articulación prismática. Ok, entonces ya de ahí dijimos que a partir de resolver el problema de la cinemática directa, que es este de acá, yo puedo obtener los valores del jacobiano y con mi jacobiano yo puedo entonces describir la dinámica del sistema, es decir, las velocidades a las que se van a mover las piezas de mi robot. Un minuto. Perdón, estornudo. Y entonces vamos a venir de este lado. Entonces ya vimos este jacobiano del manipulador plano de dos enlaces. Lo que sigue es sacar el jacobiano de un punto arbitrario en un enlace. Porque como habíamos dicho en la clase pasada, el jacobiano o la dinámica del robot no necesariamente tiene que ser para un punto donde se encuentra un enlace, sino que puede ser para cualquier punto arbitrario en general. Entonces, vamos a ver cómo queda nuestro jacobiano para la figura que tenemos ahorita en pantalla. Entonces me la voy a robar de este lado y vamos a ver este otro ejemplo. Venimos para acá, pongo mi ejemplo y pongo este de acá. En este caso nosotros vamos a estar interesados en conseguir el jacobiano de este punto. Con qué velocidad este tangencial o lineal se mueve, pero también con qué velocidad angular se está moviendo. Entonces vamos a ver cómo queda este jacobiano, ¿no? Entonces, al final del día lo que voy a tener es, traduciéndolo un poquito a un sistema relativamente más sencillo. A ver qué pasa si hago esto. Ok. Vamos a traducir el sistema a uno un poquito más sencillo, o el sistema que realmente me interesa. Entonces tendríamos nuevamente nuestra base bien fija, con los pies bien fijos en la tierra. Y entonces de acá estaríamos pasando a que tenemos de alguna manera, las vigas las ponemos en azul y luego los enlaces en rojo. Tenemos un pedacito así, luego tenemos una articulación de revolución que nos lleva hacia el marco 1 y del marco 1 vamos a tener otra viga de este lado que nos lleva hacia el punto de interés. Entonces aquí tenemos una eje de revolución, aquí tenemos otra articulación de revolución y aquí ya tenemos el punto de interés. Ok, ya se nos dice también por ahí que este viene siendo un marco de referencia 0 que va a estar pegado a esta articulación y vamos a tener un marco de referencia 1 pegado a esta revolución. Ok, y ya por acá tenemos el OC, que va a ser el punto en el que yo estoy interesado en describir. Ok, de aquí entonces vamos a tener un jacobiano que depende de las variables de estado y va a ser un jacobiano que va a ser de este tipo. Vamos a tener acá un jacobiano de velocidades y un jacobiano de velocidades angulares, donde pues este jacobiano va a estar dado, tenemos dos articulaciones, entonces vamos a tener jacobiano de velocidades 1, jacobiano de velocidades de la articulación 2, jacobiano de velocidades angulares 1, perdón, jacobiano de omega 2. Y vamos a ver de qué lado más que la iguana. Vamos a ver cómo son cada una de estas jacobianos. Denme un minuto. Pap, pap, pap. No, aquí no. No. ¿Qué demonios? Acá está.
Ok, listo. De vuelta en línea. Nos pasamos a la presentación y nos pasamos para este lado. Ok, vamos a ver cómo nos quedan nuestros jacobianos. Entonces, ahí va. Andan muy apagados el día de hoy. ¿Es acaso porque son las 7 de la mañana? ¿Están ahí? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí. Ok, con eso. Con eso basta y sobra. Ya lo demás, pues va. Les sigo recomendando que hagan su tarea para que vayan aplicando estas chivas. Y entonces, ahí va. Vamos a ver. El jacobiano de velocidad es 1. Vamos a definirlo por lo siguiente. En primer lugar, hay que notar que la articulación 1, que sería la que corresponde al marco de referencia 0, raro sistema, pero bueno, es una articulación de revolución. Dijimos que los jacobianos de velocidades para una articulación de revolución eran de la siguiente forma. Eran de esta forma de acá. Tenemos que son JB de teta es igual a el eje de rotación ZI menos 1 cruz la distancia entre el vector que le toca. Vamos a ponerle aquí JBN, va a ser igual a ZI menos 1 cruz, o este sería JBI, perdón, que depende de teta, por el ON menos el O y menos 1. Y los jacobianos de velocidades para prismáticos quedaban meramente como el eje de revolución Z y menos 1. Ok, ya con esas ecuaciones ahí a un lado, tengo que la primera articulación que tengo es la revolución, entonces va a quedar como la forma de arriba. Entonces va a quedar por el eje de revolución, que si se fijan, viniera siendo el eje por el que está rotando es Z0, y entonces me quedaría que mi jacobiano es entonces Z0 cruz la distancia entre el punto de interés menos el punto desde el que está originando mi eje de rotación o el origen de mi eje de rotación. Entonces estamos hablando de que la distancia esta de aquí viniera siendo la distancia entre O0 y lo que viniera siendo mi punto de interés, que es OC. Entonces sería este vector de aquí que va de aquí hasta acá. Entonces sería, de alguna manera, me quedaría como OC cruz el vector que ejecuta o el origen del eje de revolución, que sería el O0. Y luego vamos con el JB2, que resulta y resalta que también es de revolución, entonces también le toca la formulita de arriba. Y entonces el JB2 me quedaría, ahora es el eje de revolución en el que está girando esta cosa, que ahora va a ser nada más y nada menos que mi Z1, porque es sobre el que está girando este eje. Entonces me quedaría Z1 cruz, el vector que conecta al marco en el que está el eje de revolución con el punto de interés, que sería este vector que va de aquí a aquí. Entonces me quedaría el que sería OC cruz o 1. Órale pues, ya tenemos ese coso. Vamos a sacar ahora los jacobianos de velocidades angulares. Ya habíamos quedado que los jacobianos de velocidades angulares, cuando dependen de teta, es igual a el eje de revolución, ZI-1, para el JWI, y para el JWI, que depende de un desplazamiento, es igual a 0. Tenemos que el jacobiano de velocidades angulares de la articulación 1 es una articulación de revolución, por lo tanto le corresponde el eje que está generando la rotación. El eje que está generando la rotación es Z0. Billy vulgarmente porque la articulación esta se está girando sobre Z0. Y luego tenemos el J omega 2, que va a ser igual al eje de revolución, sobre el que está girando la articulación, que viene siendo nada más y nada menos que Z1.
Z1. Y entonces ya tengo las 4 componentes del jacobiano. Y entonces voy a tener que mi jacobiano, que depende de las variables de estado, QI, va a ser igual a esto de acá. Va a ser un vector que va a ser Z0 cruz OC por O0. Si queda así, no, esto no es cruz, esto es menos, ¿no? Sí, esto es menos. Es el vector que conecta estas dos cosas con un símbolo, es la resta entre estas dos cosas porque es el vector resultante entre los vectores que conecta esa cosa. El vector resultante, igual y vale la pena hacerlo, esquemáticamente hablando, el OC, ¿con qué color lo pondré? Con azul. OC es el vector que va de aquí a acá. Ajá. Luego el O0 es el vector que va, de hecho lo tenemos, porque aquí ya me hice bolas con esto, estoy seguro de que el resultante es este, acá está. O n es el que va desde el origen al punto de interés y O i-1 es el punto que va desde el origen a la articulación. Entonces estamos hablando de que el vector de la articulación, del origen a la articulación, es un vector 0, es un vector que se queda ahí mismo, y el vector OC va a quedar este que va de aquí a acá. Y entonces uno menos el otro me da la resultante, que es la dirección del vector que va del origen a OC. Y luego tenemos el otro que sería OC menos O1, sería el vector que me lleva desde el origen a C, y el vector que me lleva de O1, del O al O1, del O al O1, que sería este de acá, este sería O1, este sería OC, y el vector, la resta de OC menos O1, me va a quedar este vector que lleva de aquí a acá. Órale pues, ¿qué es, para términos prácticos, la distancia? Esto de acá, véanlo directamente como un omega cruz R, donde omega está en la dirección en la que está rotando mi artículo, mi objeto, y R es la distancia que va desde el origen, como en el tocadiscos, acuérdense. La velocidad tangencial de este punto es omega cruz R, donde omega es el eje Z sobre el que está girando el disco y R es la distancia entre el eje y el punto de rotación. En este caso, R sería este vectorcito, que sería igual a OC menos O1, y me da la distancia entre el eje de rotación y el punto en el que estoy interesado en ver. Para el primer caso me da que este vector de aquí es lo mismo que OC, porque la distancia entre el eje de rotación y el punto de interés es básicamente OC. Ok, entonces, si hay dudas o hay algo que por ahí que no quede bien claro, me avisan. Es OC menos O0 menos O0. Luego tenemos el jacobiano 1, es el jacobiano 1, sigue el jacobiano 2, perdón. El jacobiano 2 es Z1 cruz OC menos O1. Y acá tenemos el jacobiano omega 1, que es Z0, y el jacobiano este, que es Z1. Y ahí está. Y este es meramente nuestro jacobiano normal, de hecho es igualito al jacobiano pasado, solamente que estoy cambiando el ON por el OC, lo cual quiere decir que básicamente cuando tú quieras mover el punto de aplicación del jacobiano a un punto intermedio, nada más tienes que cambiar el punto final, lo cual resulta pues bastante jacobiano, bastante conveniente, ¿no? Órale pues. Y entonces, ok, ahí va. En este caso, nada más hay que tomarlo aquí como nota, que en este caso OC debe calcularse cuando tenemos un punto intermedio, cuando los ON, que sí están establecidos dentro de la convención de Denavit-Hartenberg, los ON pertenecen a la convención de Denavit-Hartenberg
y entonces ya no necesitan ser calculados, sino que los puedes obtener o n lo puedes extraer a partir de las t que te llevan desde 0 a n. Órale pues, entonces vamos a lo que sigue y vamos ahora a hacer lo que viene siendo el manipulador de Stanford. Y vamos a ver cómo funcionan estas cosas. Nuevamente me tengo que robar esta imagen. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y entonces va por acá y aquí va. Tenemos por acá nuestro ejemplo. Y vamos a ver ahora qué vamos a hacer con esta cosa. Vamos a verlo de la siguiente manera. Entonces, aquí va. Vamos a ver cómo va a quedar nuestro jacobiano. Nuestro jacobiano va a ser un jacobiano que depende de las QI. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener ahora, ya saben, un jacobiano de velocidades y un jacobiano de velocidades tangenciales o lineales y un jacobiano de velocidades angulares. Entonces, dicho jacobiano de las QI, vamos a ponerlo por acá, todo esto vamos a tener un JBI por cada articulación. Entonces, te va a quedar de 2 por de 2. Aquí está. Entonces va, voy a tener en este caso cuántas articulaciones tengo. Vamos a ponerlo con el borrable. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 articulaciones. Órale pues, entonces voy a tener JB1, JB2, JB3, JB4, JB5 y JB6. Igualmente para las de velocidades angulares, Jω1, Jω2, Jω3, Jω4, Jω5 y Jω6. Ahí está. Y ahora nuestra chamba pues va a ser deducir cada una de esas J's. Entonces, vamos a ver que JB1 me va a quedar como lo que sigue. Ahí va. Entonces, JB1, ¿cómo me quedaría? Es una articulación de revolución. Estamos viendo que por acá tendríamos un eje Z0. Si ese Z0, por acá tendríamos X0 y por acá tendríamos un Y0. Y entonces mi jacobiano, por ser una articulación, me va a quedar el eje de revolución cruz la distancia entre el punto enésimo, que va a ser lo que vendría siendo la articulación 6. Entonces me quedaría, bueno, en términos generales, esto me quedaría Z y menos 1 representando al eje de rotación cruz la distancia entre el punto final, que es ON, menos el punto en el que estoy, y menos 1. Para este caso en particular, el eje de rotación vendría siendo Z y menos 1. En este caso, el eje sobre el que estás rotando es el eje Z0. Me queda Z0 cruz lo que vendría siendo ON menos ON menos 1. El O enésimo es el O6 y el OI menos 1 vendría siendo el origen, si estoy trabajando con el vector 1, con la articulación 1, me queda el origen de la articulación 0, o el origen anterior, que es el 0. JB2 me quedaría nuevamente el Z de rotación, o el eje de rotación, que vendría siendo Z1. Entonces me quedaría Z1 cruz la distancia entre el enésimo, que es el O6, menos el que le toca ahora, que es la articulación, que es este punto, es en el que coinciden X1 con Z1, entonces ese es el origen O1. O1, o bien lo pude haber sacado deduciendo que este es
la articulación 2, y entonces aquí le toca el 2 menos 1, que sería 1. Cualquiera de los dos métodos es correcto. JB3 es el que le toca. JB3 se está desplazando sobre el Z2, cruz, O6 menos el origen 2. JB4 se mueve también sobre el eje Z4, como lo pueden ver aquí. Se mueve sobre Z4. Este se mueve. La 2 es... Espérenme. Articulación 1, articulación 2, articulación... Ah, pero la articulación 3 es prismática, chavos. Avísenme. La 1 y la 2 son de rotación. La articulación 3 es una articulación prismática. Por lo tanto, estas de aquí son... Bueno, las JB3 es prismática, por lo tanto, nada más le corresponde el eje Z2. Luego el JB4, este sí ya es de rotación, le corresponde lo que vendría siendo el Z3. Estamos hablando de la articulación 4, que es articulación 1, 2, 3. Sería esta articulación que está girando sobre el eje Z3 de acá. Y entonces este me queda Z3 cruz O6 menos O3 menos el origen de 3, donde el origen de 3 va a ser Z, este va a ser X4, Z4, entonces por aquí tengo que tener un origen Z3 con un X3 y con un Y3 en esta dirección. Y por aquí está el Z3 que ya lo marcamos de este lado. JB4, JB5, el 5 también es de revolución y el 6 también es de revolución. El 5 también depende de teta, entonces vamos a tener que este gira a través de Z4, cruz, O6 menos O4. Y ya nada más me faltaría el JB6, que también depende de teta, y está girando alrededor de Z5, como se puede apreciar acá, está girando sobre este eje que coincide con Z5. Entonces esto me queda Z5 cruz, O6 menos O5. Y ya completé mis jacobianos de velocidad. Tangencial. Ahora me tocan los J de omega. Los J de omega me quedarían J de omega 1, que depende de teta, va a ser igual al eje de revolución, que sería Z0. Pues sí, es lo que vemos acá. La articulación 1 gira sobre Z0. Y entonces la que sigue me quedaría, también es de revolución, gira sobre Z1. J omega 2, que depende de teta, y gira sobre Z1. Luego nos queda el siguiente, que es prismático, entonces ese J omega 3, por ser prismático, es igual a 0. J omega 4, que también depende de un ángulo, gira sobre el eje Z3. Este teta 4 gira sobre Z3, que es este de acá, sobre Z3, y básicamente ya no es necesario ir viendo la figura, ¿no? Los demás son de revolución, entonces es J omega 5, que también es de revolución, gira sobre Z4, y J omega 6, que también depende de teta, este gira sobre Z5. Y entonces ya nos queda de esta manera nuestro jacobiano al sustituir estos vectores resultantes en cada uno de los lugares correspondientes como vectores columna. Ya te queda armado tu jacobiano para el robot o el manipulador de Stanford, que te va a decir a qué velocidad se mueve cada pieza del robot. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario o sugerencia?
Ok. Entonces, de acá terminamos con esta parte. Vamos con el robot Stanford. De acá, va pues. De acá ya vimos esta parte, vimos cómo trabajar con el jacobiano, ya vimos el jacobiano que iba a tener cada una de estas partes. Ahora, hay que saber identificar cuál es cada una de estas partes. Entonces, y eso lo vamos a conseguir a partir de la matriz de transformación que nos llevó del origen 0 al origen J o al origen N. Entonces, eso lo debo de tener por acá. Acá está mi manipulador de Stanford con sus respectivos puntos. Entonces, es el robot SCARA. Aquí está el de Stanford, los links, los parámetros de H, las transformaciones que me llevan de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6, que son las matrices A. Y luego vemos la transformación que me lleva de 0 a 6, donde esto me va a llevar del origen 0 al origen del manipulador final, que es el 6. Ok, entonces tenemos lo que sigue. Tendríamos que el origen 6 vendría dado por lo que viene siendo R12. Esto, las R me da la orientación. Entonces, lo que yo estoy buscando es estos de acá. Déjenme verificar nada más. S12 más D6, C1, C5, S2. Ajá. Ya que tienen ustedes su matriz de transformación, estos tres vectores de aquí, lo que les está dando es el vector O6. Apúntele bien. No es más, déjense los apunto yo porque ya los conozco. Me voy a robar esta cosa. Ok. Y entonces, del problema de la cinemática directa, tenemos estas cosas donde esta parte de aquí, esta región, lo que les va a dar es la posición de los 6. Y luego vamos a tener que la orientación del origen del origen 6 va a venir representada por las otras tres, por estas cantidades de acá. Esto les va a dar la orientación R de 6 con respecto a 0. Y entonces, dadas estas cosas, ustedes ya pueden deducir el vector O6. Y ustedes en principio saben dónde están localizadas cada uno de los... cada uno de los orígenes de sus articulaciones a partir de manipulaciones bilipolarmente vectoriales, ¿no? Ya saben que el vector o el origen O0 está separado una cierta distancia del vector O del origen O1, que sería un vector que va de aquí para acá. En Z, este de aquí para acá va a estar desplazado una cierta distancia en Y. Este de acá va a estar desplazado un cierto de 3 también en Z y una distancia por ahí de 6. Entonces, en principio ustedes pueden conocer ya directamente cada una de estas cosas, o bien lo pueden sacar al revés. Si yo quisiera sacar, por ejemplo, hacia el prismático 3, podría decir la transformación de 0 a 3 sería A1 por A2 por A3, que ya las tienen a partir de que resolvieron el problema de la cinemática directa.
Y entonces esto de acá les quedaría como un cierto R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33, 0, 0, 0, de X, de Y y de Z1. Y entonces lo que tendrían es que esta región de aquí les daría el origen 3 y esto de acá les daría, esto en azul, y esto de acá les daría la rotación o la orientación de 3 con respecto a 0. Y entonces, conociendo ustedes las orientaciones, ustedes también ya pueden conocer cómo están los ejes, cómo son los ejes Z. Los ejes Z en general los podrían ver como el eje Z0 es claramente el vector 0, 0, 1. El vector Z1 va a venir siendo, ya con su debida rotación y traslación, les va a quedar menos el seno de θ1, coseno de θ1, 0. Van a tener el Z2 que se va a ir construyendo a partir de las matrices de rotación de esta cosa, multiplicadas por el vector correspondiente Z0. Les va a quedar coseno 1, seno de 2, seno 1, seno de 2, coseno de 2. Z3 les va a ir quedando lo que vendría siendo coseno 1, seno 2, seno 1, seno 2, coseno de 2. Y ahí se la tienen que ir llevando. Z4, que ya va a tener un factor de desplazamiento, porque ya el Z3, acuérdense que era el prismático. Entonces de acá el Z4 ya va a ser un coseno 1, coseno 2, seno 4, menos seno 1, coseno 4, menos seno 1, coseno 2, seno 4, más coseno 1, coseno 4, seno 2, seno 4. Donde estas matrices de acá las van a ir obteniendo a partir de multiplicar la rotación correspondiente o la orientación correspondiente de su vector Z. Ok, entonces ya vimos por acá nuestro manipulador de Stanford. Ya nos toca el último, pero yo pienso que ya se lo va a tocar que se lo lleven de tarea, que sería, vamos a ver hasta dónde le alcanzamos a dar. Manipulador de Stanford y nos toca el manipulador SCARA. Entonces hay que ver cómo vamos a hacer este manipulador. El manipulador va a ser este de acá. Vamos a poner por acá otro ejercicio, otro ejemplo, y este va a ser el manipulador SCARA. Nos vamos de este lado, recortamos esta parte y acaba. Ahí va. Entonces, nuevamente vamos a tener un jacobiano que depende de las QI. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4. Sí, 1, 2, 3, 4. Teta 3 es un D3 y este sería un D4. Tendríamos 4 articulaciones según yo. Esta sería la articulación 1, esta de aquí será la articulación 2, esta de acá será la articulación 3, esta de aquí será la articulación 4 y bueno, este es un eje de referencia, pero ya va este teta 4, ya no dice que tenga, estas son como que nada más pincitas que se mueven hacia adelante y hacia atrás, entonces ya no es una articulación como tal, ya nada más una posición de las pinzas. Ok, entonces tendríamos lo que sigue. Vamos a tener entonces que mi jacobiano va a ser de dos partes, va a ser de aquí para aquí, de aquí para acá. Jacobiano 1, jacobiano de velocidad de la articulación 2, jacobiano de velocidad de la articulación 3, jacobiano de omega de la articulación 1, jacobiano omega de 2 y jacobiano omega de 3. Órale pues, entonces jacobiano de 1 es teta, es de revolución, entonces nos va a tocar que gira sobre el eje GZ0, cruz,
el vector, el origen final, que sería el O4, menos lo que viniera siendo el O0. Luego nos toca el jacobiano de velocidades 2, que me quedaría, también es de teta, está girando sobre el eje Z1, cruz O4, menos lo que viniera siendo el O1, el origen 1, que es donde está apoyado nuestro eje de rotación. Jacobiano de velocidades 3 sería Z2, cruz, O4 menos O2, jacobiano de velocidades 4 de teta, me quedaría... Ah, no, yo no me llego hasta el 3, me emocioné. No, sí tengo una cuarta articulación. Entonces me quedaría, tengo 4 articulaciones, llego hasta el JB4 y hasta el J omega 4. Y entonces tengo mi JB4, que depende de teta, que debe estar oscilando sobre el eje Z3, que coincide, este es X3, Y3, entonces este de aquí es un Z3, Z3 cruz, O4 menos O3, y entonces ya sacamos los jacobianos de velocidades, siguen nuestros jacobianos omega, de 1 que es de teta, por lo tanto es meramente Z0, el jacobiano, bueno, vamos a ponerlo de este lado, para aprovechar el pizarrón, sí. Jacobiano de omega 2, que también depende de teta, este gira sobre el eje Z1, el jacobiano omega de 3, este es de prismático, entonces el jacobiano de revolución es 0, y el jacobiano omega 4, que también es de teta, gira sobre el eje Z3. Y aquí ya queda expresado mi jacobiano en los términos de los ejes que voy a tener. Lo que seguiría es, yo ya sé cómo van a estar dadas estas cosas, entonces ya de aquí ya nada más lo que seguiría es revisar los valores de cada una de estas cosas, y esa va a ser su tarea. Necesito que entonces ustedes me determinen cuáles son las coordenadas O1, O2, O3, O4, y quiero que me determinen quiénes son Z0, Z1, Z2 y Z3. Esa va a ser su tarea para el día de mañana. Mañana ya nada más les voy a dar la solución al problema, ¿ok? Y por ahorita sería todo, damas y caballeros.